Y ahora vamos a pasar a la luz. En particular nosotros nos vamos a enfocar no en la descripción ondulatoria de la luz, nos vamos a enfocar más en cómo interactúa con la materia, ¿ya? Por ejemplo, espejos o polarizadores, ¿ya? ¿Alguien sabe, por ejemplo, por qué lo que se le pega a los vidrios del auto se llaman polarizadores? Porque solamente dejan pasar la luz que va como con cierta... Generalmente, se supone que la luz del sol viene circularmente polarizada, ¿no? Entonces lo que hace el polarizador Con es ciertas longitudes de onda. matar una componente del campo eléctrico magnético. Pero en fin, ahora vamos a hablar un poco de la historia de la luz. La historia de la luz es bien curiosa porque es una pelea de miles de años, ¿cachai? Incluso está metido hasta Newton. Y no puedo ir adelante. ¿Qué está pasando? Se quedó pegado. Ahí. Bueno, antes de Galileo, la gente creía que la luz era infinita, porque uno encendía, por ejemplo, la antorcha y iluminaba todo en un instante. Entonces la gente decía, bueno, esto es infinito, ¿cierto? Entonces Galileo, como es terrible choro, dijo, oye, pero esto no puede ser. Entonces intentó medir la velocidad de la luz. ¿Cómo lo intentó? Se paró a una distancia de 3 kilómetros de un amigo, ¿ya? Y con una antorcha y algo que lo tapara, la abría, ¿ya? Y la persona al otro lado, cuando viera la luz, respondía abriendo su propia antorcha. Entonces Galileo tomaba el tiempo que demoraba en que él sacaba y cuando le llegara la luz del amigo, ¿ya? Pero se dio cuenta que a una distancia de 3 kilómetros, 6 kilómetros, 9 kilómetros, el tiempo era el mismo. Entonces, en conclusión, no pudo calcular la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no lo logró, ¿cierto? Y dijo, bueno, lo único que yo estoy midiendo es básicamente cuánto me demoro en procesar la luz en mi cerebro. Algo puramente biológico. Entonces, lo dejó. Todavía la tecnología no estaba para eso, ¿ya? Sin embargo, en 1676 apareció un tal Ole Romer, no sé cómo se dice eso, Ole Romer, que intentó medir la velocidad de la luz, pero a escala astronómica. En ese tiempo se había descubierto recientemente la luna de Júpiter, la luna Io, ¿ya? Entonces se dio cuenta que el eclipse, por ejemplo, cuando Júpiter tapaba Io, cuando él miraba hacia el cielo, ¿ya? El tiempo que Júpiter tapaba Io era distinto en el punto A y en el punto C. Aquí, en el punto A y en el punto C. ¿Ya? Y eso se le atribuyó a que la velocidad era finita, porque cuando estaba más lejos se demoraba más tiempo. Entonces él con sus cálculos hizo un cálculo de la velocidad de la luz y le dio 214.000 kilómetros por segundo. ¿Ah? Una medición piola, ya está bien, no está, al menos del orden, ¿cierto? De los kilómetros por segundo. Es como infinito para nuestra percepción, pero es grande. Entonces, en este momento solamente la luz se puede medir en escala astronómica. Todavía no se pueden hacer experimentos acá en la Tierra. ¿Ya? Luego de 200 años, oye, esa cosa que está fea, ¿no puedo verlo? Sí. Apareció Hippolyte Fizeau en 1849, y lo que hizo acá fue este aparataje medio complicado. Uy, no sé si voy a hacer nada. ¿Va mejor? Claro, acá sacó su ingeniero interior, y lo que hizo fue, voy a apuntarle aquí con el mouse. Acá tenemos un foco luminoso, ¿ya? Este foco iluminaba, chocaba con un vidrio y pasaba por una de estas, no sé cómo decirlo, zócalos. Un zócalo de un engranaje, ¿ya? Y luego rebotaba con otro vidrio, mediante lente. Ustedes después van a saber cómo funcionan esos lentes, y se devolvían. El objetivo de esto era que hacer girar este engranaje de tal manera que la luz incidente pasara por uno y la luz reflejada pasara por el otro, ¿ya? Entonces, de alguna manera, con la velocidad angular de este engranaje podía calcular la velocidad de la luz, ¿ya?
igual estos espejos están súper lejos, onda kilómetros de distancia, ¿ya? Y bueno, lo que calculó fue que la velocidad era 313.000 kilómetros por segundo, que es un cálculo bastante bueno para su época, ¿ya? Muy se ha pegado. Luego Foucault, el del péndulo, no sé si conocen el péndulo de Foucault, mejoró este experimento y en vez de un engranaje usó un espejo eh, hexagonal. Este es un esquema de lo que usó. Puede ser del número de caras que uno quiera, porque realmente lo que eh, uno quiere cuánto gira el espejo, ¿ya? Qué rotación gira. Entonces, con el foco luminoso, los rayos chocaban con este espejo, rebotaban en otro, luego en el siguiente espejo y se observaba en un telescopio, ¿ya? Con esto uno podía mejorar un poco la medición y no eran necesarios tantos kilómetros de distancia, ¿ya? Y llegó a una velocidad de la luz de 298 kilómetros por segundo. Y ahí nos estamos acercando a los 300.000 kilómetros por segundo. Y esto fue hace ¿cuánto? 200 años. Esto era, ¿cómo se dice? Se les tenía que ocurrir con la tecnología que tuvieran. No tenían un láser para apuntar allá. Tenían que usar, no sé, una antorcha con luz. Una antorcha, ahí creo que ya estaban usando ampolletas en ese tiempo. Sí, porque el electromagnetismo ya estaba desarrollado. Y después de muchos experimentos, llegaron a que la velocidad de la luz está en este tiempo de 299.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Más todos esos decimales que están ahí. Y de hecho, el metro, ¿ustedes saben cómo se define el metro? Ahí sale, pero claro, el metro es eh, cuánto se demora la velocidad de la luz en recorrer un metro. Así se define el metro, ¿ya? O sea, usando la B igual X dividido T, ¿cierto? O X igual BT. Entonces, ¿cuánto se demora? El metro se define usando esa constante. Generalmente en física, eh, las constantes la intentan definir en función de cosas que siempre van a ser iguales, ¿ya? Ya en este tiempo se sabe que la velocidad de la luz en el vacío va a ser igual siempre, ¿ya? Entonces, definieron el metro con respecto a eso. Por ejemplo, el kilogramo está representado por una masa que probablemente está guardada en alguna bodega de París, creo que. ¿No? Y eso es lo que es como la unidad del kilo, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo esas cosas se van destruyendo, aunque estén en vacío. Los átomos van decayendo, a veces se sale por óxido probablemente el material se desgasta, entonces la medición del kilo puede que varíe en el tiempo, y eso es lo que no se quiere. Y por eso se necesita definir las cantidades que nosotros usamos en función de cosas que siempre se van a mantener igual. En este caso es la velocidad de la luz. Y también la vamos a denotar como C desde ahora, ¿ya? Desde ahora C va a ser la velocidad de la luz, como también C va a ser la velocidad del sonido, ¿ya? Ahí va a depender del contexto. Entonces, una pregunta. ¿Qué es la luz? Esa pregunta siempre fue una pregunta que duró probablemente hasta hace 100 años, que se supo que era la luz. De hecho, con solo esa pregunta se llegó a la mecánica cuántica y a la relatividad general, que son cosas totalmente distintas, ¿ya? Ahora, sin todavía pasar nada, ¿qué creen ustedes que es la luz? ¿Una partícula y una onda? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué creen que es la luz? ¿Pero por qué una partícula y una onda? Esas son las dos teorías, que se comporta como una onda y como una partícula. Sí, en teoría hasta ahora, pero ¿por qué? Oye, ¿cómo la luz se comporta como una partícula? ¿En qué caso? Era ese era este efecto que yo me acuerdo de que la luz como que no rellenaba el espacio. ¿Mm? Así. No, pero se hace que sean con las partículas flotando.
No, en realidad es súper fácil. Por ejemplo, los espejos. La luz rebota en los espejos. ¿Qué cosas rebotan las partículas con las partículas? Entonces estos locos decían, oye, pero si la luz está rebotando en un espejo, entonces significa que la luz es como una partícula. Porque es como si tiráis una pelota al piso, ¿cachai? Rebota. Rebota. Entonces, en ese tiempo de Newton, Newton ya era el papi de la física en su momento. Había descubierto, o sea, había desarrollado el cálculo a su manera, junto a Leibniz. Entonces el loco dijo, no, pues yo, de hecho, cuando él descubrió esto del prisma, cuando enfocó los blancas y separó el espectro de colores, ya, y todos decían, yo le creo solo a Newton, porque el loco es terrible bueno, ¿no? Entonces Newton creía que la luz era una partícula, y por las razones que yo les dije, la luz rebota en los espejos, ¿cierto? Entonces realmente se comporta como una partícula, ¿ya? Entonces él dijo que la luz está compuesta por pequeñas partículas, o corpúsculos le llamo en realidad, que no tienen masa, no tienen masa ya, y estas interactúan con la materia, ¿ya? Por ejemplo, explica la opacidad, ¿ya? Se supone que cuando nosotros, si vemos un objeto transparente, por ejemplo, la luz no interactúa con ese objeto y por eso se ve transparente. En cambio, mientras más oscuro, más interactúa con la luz, ¿ya? Y explicó la refracción y reflexión, ¿ya? Que son el rebote de la luz frente a objetos. Y había otro caballero que se llamaba Hooke, no sé cómo es el nombre, el mismo de la ley de Hooke, este del K por X, ¿ya? En su momento Newton y Hooke peleaban bastante, eran como enemigos de teoría en realidad, ¿ya? Y bueno, al final salió victorioso Newton de casi todo. Pero el señor Hooke proponía que la luz era una onda, ¿ya? Que eran perturbaciones en el espacio, ¿sí? Ahí está el nombre, Robert Hooke. Se propagaba a través de vibración en el espacio, ¿ya? Pero como estaban descritas las ondas en su momento, necesitaban un medio, ¿ya? Y ahí empezó la idea, no sé si han escuchado la idea del el éter, que era el medio donde se propagaba la luz. Entonces ahí empezó a cimentarse la idea de que la luz se propagaba por un medio que nosotros no conocíamos, pero lo nombraron éter, ¿ya? Actualmente se sabe que la luz se propaga en el vacío y que el éter no existe, ¿ya? Entonces, ya, pues, y como Newton ya había hecho tantas cosas y tenía tanta fama, era un rockstar de su época, entonces le creyeron más a Newton, pues si al final ahí la ciencia es eso, pues, ¿quién te cree más? Generalmente a nosotros nos pasa que nos cuesta harto discutir ideas que generan la gente más famosa, los premios Nobel y todo eso. Entonces, en ese tiempo ganó Newton, todo el mundo creyó que la luz era una partícula y se quedó así, ¿ya? Pero, sin embargo, esta teoría corpuscular no explicaba por qué cuando dos rayos de luz se cruzaban no pasaba nada, ¿ya? Eso lo explica solamente la teoría ondulatoria. Se superponen y después se van cada uno por su propio camino, ¿ya? Pero ¿a quién le importa? Sigamos con eso. Al final todo se va descubriendo de a poco, entonces siempre hubo peleas con respecto a la naturaleza de la luz, pero en ese momento era más aceptada la teoría corpuscular de la luz solamente porque Newton ya era el papi de la física. Un poco tiempo después, Christian Huygens, ¿ya? En ese mismo año, entró a una universidad y conoció a Hooke, ya no recuerdo el nombre de la universidad, pero él prefería la teoría ondulatoria de la luz más que la teoría corpuscular, ¿ya? De hecho, él hizo modificación a la teoría ondulatoria, ¿ya? Y con esto logró explicar la reflexión y la refracción. Eso lo vamos a ver después en detalle qué significa, ¿ya? Logró explicar eso, ¿ya? Pero aún así le siguieron creyendo a Newton. Entonces, eso quedó ahí, ¿ya? Aquí dice que logró explicar la reflexión, la refracción, incluso la polarización. La polarización es un fenómeno que tiene que ver con ondas, ¿ya? Entonces, por eso lo logró explicar, ¿ya? Sin embargo, no lograron darle una longitud de onda como cualquier onda, ¿sí? Y propiedades típicas de una onda, como una frecuencia angular, ¿ya?
Y aún estaban preguntándose qué pasa con el medio de la onda, por qué se transmite, ¿ya? Porque, bueno, creo que en ese tiempo ya se sabía un poco que entre el Sol y la Tierra había nada. Entonces la luz avanzaba por la nada, entonces seguían creyendo que en la nada había un éter donde se transmitía una onda, ¿ya? Sin embargo, aquí seguía manteniéndose la idea de que la onda era una partícula. Entonces, prácticamente en ese tiempo ya Newton ganó la pelea de esto, entonces murió ganador. ¿Cómo? ¿Ah? Claro, él resolvió un coseno de triángulo, y se acabó. Y allá abajito está Hooke, bien chiquitito, pero creo que eran unos viejos terribles pesados en realidad, eso es por lo que he escuchado, así que no me gusta celebrarle de su actitud, pero sí los logros que llegaron a hacer. 100 años después, llegó un caballero a destruir todo el universo, que fue Thomas Young. ¿Alguien ha escuchado del experimento de Young? De la do- ¿Alguien más ha escuchado del experimento de Young? El experimento de Young es terriblemente importante porque con él aparecen cosas muy extrañas. ¿Ya? ¿Qué hizo Young? Tenemos videíto. Ahora tiene que compartir el video. Sí. Vamos a compartir el videíto. Ahí sí. De aquí hizo Young. Tenemos una doble rendija, ¿ya? Y aplicó luz, ¿ya? Solo hizo eso. Una doble rendija y aplicó luz. ¿Qué pasa acá? Aparece un fenómeno de difracción. Que, por ejemplo, si va recta la luz y se encuentra con un obstáculo, la luz lo tiende a rodear, ¿ya? Entonces, en vez de seguir derecho, empieza a moverse en todas direcciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es el efecto de difracción. Aquí se ve mejor con el agüita, miren. Acá abajo, usa HD. Tiene como un efecto. Pero se ve más o menos. Se ve una onda de agüita, ¿cierto? Una onda de agua. Este experimento se hizo con luz, ¿sí? Una onda de agua ven que en la rendija que se ven acá, cambia el patrón de la onda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando estas dos ondas se superpongan, van a haber momentos en donde la amplitud se cancele o se duplique, ¿ya? Y ese patrón se va a ver en una pantalla al final. Aquí. Ahí se ve. Entonces, con la luz, ahí está. Con la luz, si ustedes hacen este experimento, le tiran luz, una lámpara, lo que sea, van a ver esto en una pantalla muy lejana, ¿ya? En donde vamos a tener pics de luz, ¿ya? Vamos a tener intensidad de luz muy grande y oscuridad. Entonces, con esto es básicamente una propiedad de una onda, porque aquí lo probaron, por ejemplo, con agua también. Acá dijeron, oye, pero esto se comporta con una onda, está pasando. Entonces ahí, de a poquito, con este argumento, empezaron a mover un poco hacia el lado de la naturaleza corpuscular de la luz y empezaron a creerle también a la naturaleza ondulatoria, ¿ya? Con este experimento dejó la embarrada, de hecho es como una pequeña revolución. Volvemos a compartir pantalla. De hecho, con esto lograron calcular la longitud de onda de la luz. Entonces, gracias a Young, se pudieron explicar muchas más cosas sobre la onda. Entonces, bastaba simplemente con la teoría ondulatoria para demostrar todas las propiedades de la onda, ¿ya? Incluso con esto se demostró también la reflexión y refracción, ¿ya? Junto a Huygens. Por lo tanto, ya se podía saber así con certeza que era una onda, ¿ya? La luz. De hecho, Fresnel, que es otra persona bastante famosa, demostró la difracción, ¿ya? Que este sorteamiento de los obstáculos de la onda, ¿ya?
demostró que la onda, la luz era una onda transversal, ¿ya? Que por eso podía existir la polarización de la luz, ¿ya? Y seguían metidos con el medio. El medio siempre ha sido una pregunta recurrente. ¿Por dónde se propaga la luz si es una onda? ¿Mm? Porque ahí no se sabía que se propagaba por el vacío. Y ahí seguía apareciendo el éter. ¿Ya? Sin embargo, apareció este caballero. Este sí que dejó la embarra. James Clerk Maxwell. ¿Ah? Sí, ya. Su mayor trabajo fue relacionar el magnetismo con la electricidad. En ese tiempo, se sabía mucho sobre la electricidad, pero por separado, y mucho sobre el magnetismo por separado. ¿Ya? Había muchas teorías con respecto a eso. Pero lo que hizo este caballero fue unificar estas dos cosas, ¿ya? Mediante las ecuaciones de Maxwell. De hecho, no sé si sabían qué es el campo magnético. ¿De dónde sale? ¿Por qué existe? La revolución del núcleo de la Tierra. Sí, en realidad el campo magnético aparece por movimiento de carga, ¿ya? Por ejemplo, las corrientes generan campos magnéticos. Pero ustedes no sé si sabían que el campo magnético es un efecto relativista del campo eléctrico. Como los electrones se mueven muy rápido, aparecen efectos relativistas extraños y así el campo eléctrico se transforma en campo magnético. ¿Ya? Si ustedes ven relatividad más grande, podemos verlo probablemente, el campo magnético es un efecto relativista del campo eléctrico, entonces prácticamente son lo mismo. Entonces por eso estas ecuaciones de Maxwell tienen sentido, ya estos triangulitos al revés son derivadas, ¿ya? Póngale un dA de x, ¿ya? No es más que eso. Entonces, trabajando en la ecuación, el loco dijo, ya, ¿qué pasa cuando no tenemos nada? Vacío. No hay densidad de carga, no hay corriente, no hay nada. Le hizo matraca, resolvió coseno de alfa más beta y llegó a esto. Llegó a eso. ¿Qué es? No, pero la ecuación. Es una gaviota como una cachorra. ¿Qué es eso? Parece la ecuación de onda, ¿no? ¿Se parece? ¿O es una ecuación de onda? Es una ecuación de onda. Entonces luego dijo, oh, ¿qué onda te está pasando? ¿Por qué encontré una ecuación de onda? ¿Sí? Calculó la velocidad de la onda. ¿Cómo se calcula la velocidad? ¿Recuerdan? Es como 1 dividido lo que acompaña el t, o el x, digo. ¿Cierto? Entonces calculó esa velocidad. ¿Y qué velocidad le dio? La velocidad de la luz. Y luego dijo, oh, el medio descubrimiento. Y el loco automáticamente dijo, solo con esto, que la luz era un fenómeno eléctrico y magnético y que se propagaba a la velocidad de la luz. De hecho, con esta ecuación lograron encontrar un valor muy exacto de cuánto valía la velocidad de la luz. Estas constantes, mu sub 0 y f sub 0, son constantes del vacío, ¿ya? Es de la permeabilidad eléctrica y la magnética. ¿Ya? Eso eran re fáciles de calcular en su momento. Entonces, esto fue como el cuchillazo que le pegó a la teoría corpuscular, porque con esto ya no puede, todo apunta a que la luz es una onda, ¿cierto? Es una onda y que se mueve con una velocidad, tiene longitud de onda, tiene todas las propiedades de onda, entonces, y cumple con todas las observaciones. Por lo tanto, tiene que ser una onda. Entonces, ya ahí la teoría corpuscular quedó botada en el piso, no siguió más. Tenía que llegar a Einstein en su época de fama para decir que también era una partícula. Y eso lo vamos a ver mucho después, porque ahora solamente estamos en onda. ¿Ya? Acá encontró que la velocidad de la luz era esto, ¿ya? Y valía lo que valía la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces la luz es una onda y está provocada por un campo eléctrico y magnético que se mueven transversalmente. Si el campo eléctrico se mueve así, el campo magnético se mueve así, y la propagación es allá. ¿Ya? ¿Y cómo es posible que se pueda propagar en el espacio? Lo que pasa es que campos magnéticos generan campos eléctricos cuando se está moviendo. ¿Ya? Entonces, cuando el campo eléctrico es muy grande, comienza a generar un campo magnético y así viceversa. Entonces, por eso se puede propagar en el vacío. ¿Ya? Y aún así seguía la pregunta sobre el medio de propagación, el éter. No sabían qué era el éter. ¿Qué está pasando con el éter? ¿Ya?
Y eso es una pregunta que vamos a responder después. Vamos a responder después, hasta aquí llegó la parte de historia, porque esto sigue más adelante. Luego Einstein descubrió el efecto fotoeléctrico, que demostraba que la luz era una partícula, y luego con el experimento de Young, en vez de tirar luz, tiraron electrones. Y ahí le explotó la cabeza, porque el electrón parecía ser una onda y una partícula a la vez también. Después vino Planck, por ejemplo, y demostró que la luz se podía empaquetar en cuantos, y por eso se llama mecánica cuántica. La luz se podía empaquetar en pequeños paquetitos de luz, ¿ya? Y eso es historia ya después, eso es más contemporánea. Maxwell fue como en los 1890, algo así. Después Einstein en los 1900, 1900 y tanto, descubrió el efecto fotoeléctrico y se hizo más famoso por la relatividad general. Pero eso. Ahora volvemos a la materia. ¿Ah? Volvemos un poco... espérame. La doble rendija. ¿Qué quiere decir la doble rendija? Hace rato, sí. Hace rato. Bueno, y hablemos un poquito del espectro electromagnético, ¿ya? Todos sabemos ya que existen ondas de radio, ondas rayos gamma, y por qué no nos duele lo ultravioleta, ¿ya? La vitamina D, que es tan importante, que fue tan importante en la pandemia. No sé si les faltó vitamina D en su vida, mientras estaban en la casa. Yo creo que todo el mundo tuvo problemas de vitamina D y no lo saben. Eso no tiene efecto inmediato, ¿ya? Cuando sean más grandes van a cachar que sus huesos andan débiles. Sí, lo que hace la vitamina D es que promueve la absorción de calcio. Entonces, si no hay vitamina D, no hay promoción de calcio, entonces los huesos son débiles. Entonces no te afectan de inmediato. De repente te vaya a caer y se te va a romper la cadera y dices, "Oh, estoy viejo". Esto es porque ¿cómo se llama? La melanina, la que da el color. La melanina interactúa con los rayos ultravioleta y con eso genera vitamina D. Por eso el médico te dice, tiene que estar media hora en el sol directo, porque si no, no te llega bien, no interactúa bien con tu melanina. Ya, acá tenemos el espectro de la luz, ¿ya? En la luz uno puede tener cualquier frecuencia y cualquier longitud de onda, la que usted quiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Simplemente su frecuencia y su longitud de onda, ¿ya? Bueno, como nos gusta colocar nombre a las cosas, el ser humano le colocó nombre al espectro de la luz, ¿ya? Entonces, cuando tenemos menos frecuencia, ¿recuerdan cuánto era la energía de un oscilador? ¿O de una onda? Era dependiente de la frecuencia, ¿cierto? Dependía de la frecuencia angular, ¿ya? Entonces, mientras más frecuencia hay, más energía tiene la onda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para pequeñas frecuencias estas que están acá se miden hertz. Para pequeñas frecuencias tenemos longitud de onda muy grande, ¿ya? Como por ejemplo la onda AM. La frecuencia de radio AM ya tiene longitud de onda muy grande. De hecho, antes, cuando la gente escuchaba más radio, podía uno sintonizar la radio AM de, no sé, de Oceanía, porque la longitud de onda era tan grande que no chocaban con nada. Entonces las ondas llegaban a Chile, por ejemplo, ¿ya? Y en cambio la FM, como tienen una longitud de onda más corta, es más probable que interactúen con una montaña, qué sé yo, y no pasen más allá. Entonces por eso cuando uno va en la carretera escuchando radio ahí, de repente se para. Y no hay más radio, y tienen que, de hecho cambia todo. ¿Cómo? A veces se escucha otra vez. Sí, también queda la embarrada. Sí, y eso es porque, bueno, generalmente pues, choca con cuerpos que no permiten que pase, ¿ya? Y además que las ondas M son tan grandes que a veces chocan con la atmósfera y se devuelven, ¿ya? Eso no lo pueden hacer la onda FM, ¿ya? Por ejemplo, hasta las 10 Hz tenemos ondas de radio, ¿ya? Y en esa misma escala tenemos las microondas, ¿ya? Las microondas. ¿Por qué se llaman ondas microondas? Bueno, tenemos el microondas como mayor exponente. ¿Qué hace el microondas a las comidas para que se calienten? Calienta el agua de la comida. ¿Ya? ¿Pero cómo calienta el agua? La onda se absorbe por las partículas de agua. Sí. Sí, lo que pasa aquí es que
A ver, en principio las ondas lo que hacen es interactuar con objetos de similares tamaños, ¿ya? Entonces la onda de microondas es similar en tamaño a una uvita, ¿ya? Fíjense, las microondas son 1 centímetro, un tamaño de una uva, y pueden llegar, por ejemplo, a milímetros, ¿ya? Entonces interactúan con la comida y interactúan más en términos con el agua, ¿ya? Y lo que hace el agua lo que hace la luz es darle energía a la molécula de agua y esta empieza a vibrar, ¿ya? Y al vibrar calienta la comida. Entonces por eso cuando meten un pan al microondas queda terrible chicloso, porque le evapora el agua prácticamente. Entonces lo mejor que podía hacer es calentar como una sopita o algo así, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque, por lo que entiendo, se calienta desde el centro hacia afuera. Entonces, si tú calentas mucho el agua, le metí una cuchara y es probable que explote y te deje la embarrar la cara. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Siempre fío adentro. Claro, todo lo que tenga. Todo lo que eso que son objetos sólidos, eso, entonces es distinto. Por ejemplo, eso con respecto a la microondas. La infrarroja, no sé si han visto en las comidas rápidas que colocan como una luz rara mientras ahí dejan la comida enfriándose. Tiene una luz roja, esa es una luz infrarroja. Lo hace que juega el mismo papel de las microondas, pero a menor escala. Entonces, de alguna manera, se pierde menos el calor, ¿ya? Con la luz infrarroja. Como ahí dice, también el hecho de nosotros calentar el ambiente, nosotros emitimos luz infrarroja, ¿ya? A nivel atómico, la temperatura implica transiciones de electrones en niveles. No sé si conocían que los niveles de los átomos de hidrógeno, por ejemplo, están cuantizados. No, hay bandas prohibidas donde el electrón no puede estar. Entonces, cuando el electrón, por ejemplo, baja su energía, emite un fotón, ¿ya? Y ese fotón es luz infrarroja, ¿ya? Eso tiene que ver más con moléculas más grandes, ¿ya? Y lo que hace el calor es promover esas transiciones, ¿ya? Entonces, por eso, cuando estamos a temperatura ambiente, emitimos luz infrarroja. Y ya existen estas cámaras infrarrojas que miden estas cosas, ¿ya? Y justo aquí al medio, bien chiquitito, está la luz visible. La famosa luz visible, lo que nosotros vemos. Desde el rojo hasta el violeta. Yo siempre me he preguntado qué colores ven, por ejemplo, un animal que pueda ver más allá de la luz visible. ¿Qué color va a ver? Es muy extraño. Entonces, no sé, de repente vi un canal de animales y este animal, mira, ve la luz, un espectro mucho más grande que el humano, pero ¿qué estará viendo? Es muy extraño. Acá ya estamos en las frecuencias de día a la 15, ¿ya? Y ahí está el famoso arcoíris. Y, por ejemplo, no sé si tienen idea del arcoíris, cómo se produce. Al final, el sol, por ejemplo, el sol lo que produce es luz blanca. Luz blanca significa luz de todo el espectro del espectro electromagnético, ¿ya? La atmósfera funciona como un prisma de Newton. Entonces le llega la luz blanca y separa la luz en todos esos colores, ¿ya? Incluso en más longitudes de onda, pero nosotros no las vemos, ¿ya? Y generalmente, bajo esto, las longitudes de onda interactúan a muy gran escala todavía, ¿ya? Por ejemplo, ya estamos en los micrómetros. Eso es grande para una onda. No nos puede dañar muy poco, ¿ya? Sin embargo, ya cuando nos llevamos a los nanómetros con la ultravioleta ya empezamos a sentirle el daño, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente un nanómetro sea el tamaño de una célula. Entonces calienta la célula, lo que significa que calienta el ambiente, hace vibrar a la célula y probablemente mate el alrededor y ahí se produzca el cáncer y todas esas cuestiones, ¿ya? Y ahí está la famosa ultravioleta. Hay muchos rangos de ultravioleta. No lo noté acá, pero está como el fuerte o el débil, alguna cosa así. Entonces, eh, la melanina captura, por ejemplo, algunos rayos ultravioleta. ¿No? Y por eso, por ejemplo, nos quemamos en el sol. Por eso nos quemamos.
Porque lo que pasa es que la luz ultravioleta calienta las células, las calienta y es como si nosotros pusiéramos un encendedor encima. Es exactamente el mismo efecto. ¿Ya? Bueno, esta transición aquí, yo usé transiciones de electrones entre estados. Aquí lo que yo les dije generalmente son cuando los electrones saltan de estado o las moléculas saltan de estado. Bueno, el Sol también es un gran productor de rayos ultravioleta. Posteriormente tenemos los rayos X. Y aquí los rayos X son del tamaño de un átomo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Los rayos X, bueno, como usted también se comporta como partículas, chocan con los átomos y pueden hacer explotar el átomo. ¿Ya? Pueden, por ejemplo, transformar, no sé, el plutonio en otro elemento. Por ejemplo, al suceder el choque le quita un par de protones, se transforma en otra cosa y puede ser radiactivo y ya la embarra. Entonces, por eso los rayos X y los rayos gamma son tan peligrosos. ¿Ya? Porque quizás qué están haciendo en nuestro cuerpo. Por eso cuando le ponen color con los rayos X, la señora te deja ahí con la máquina y se va. En pequeñas dosis no es tan terrible, porque el cuerpo es capaz de aguantarlo. Pero ya en dosis prolongadas, esto no es muy bueno. De hecho, creo que fue Marie Curie el que hizo una máquina de rayos X. No sé creo que es Marie Curie. Y iba a la guerra así con su maquinita de rayos X y murió de cáncer, porque estaba muy imbuida en los rayos X. Al final tenía el cuerpo destrozado. No sé si vieron Chernobyl. Algo así, pero a menor escala. Los rayos X interactúan con lo ya a escala atómica y comienzan a ser más complicados. Luego están los rayos gamma. Los rayos gamma son del tamaño de un electrón, de un protón. ¿Ya? Lo que pasa es que ya no le importa el átomo, ahora llega, le pega el protón y lo saca volando. ¿Ya? Y eso genera mucha radioactividad. ¿Ya? Creo que eso todo tiene como una cosita de plomo para que no pase la radioactividad ahí. Sí, todas esas cosas todos esos avances son por los errores que sufrieron, si igual la pasaron re mal, creo. Pero igual re famosa la luz. Ya, entonces los rayos gamma dejan la embarrada, ¿ya? Dejan la embarrada. ¿Por qué? Porque interactúan a nivel muy chiquitito, miren, fíjense, del orden de los picómetros. Eso es muy chiquitito, del tamaño de un electrón prácticamente. Entonces, dejan la embarrada en el cuerpo, ¿ya? Bueno, esto generalmente se provocan reacciones nucleares, por ejemplo, la bomba atómica. No sé si conocen el patrón de la bomba atómica. ¿Por qué es tan poderosa? Lo que pasaba con la bomba atómica, es que tenían un átomo de plutonio no sé cuánto y le tiraban un neutrón, ¿ya? Al chocar con ese neutrón, el átomo de plutonio explotaba, ¿ya? Explotaba y emitía un neutrón y además emite rayos gamma, ¿ya? Entonces este neutrón que queda empieza a chocar con otros átomos de plutonio y se emite otro rayo gamma y otro neutrón y es una reacción en cadena. Y por eso es tan destructiva. ¿Ya? ¿La hidrógeno cuál es? ¿Ah? La hidrógeno. No sé cómo funciona el hidrógeno. Es una buena pregunta. Usan el calor de la normal, de fisión nuclear, ¿Mm? para poder hacer la fusión del electrón. Ah, ¿es en fusión? Hay fusión. Pero ya con el calor Sí, de sí, la, fusión. de la bomba normal. No sé si la fusión todavía no se logra tan bien acá en el planeta. La fusión nuclear se produce en el Sol, donde los átomos más pequeños como los hidrógenos se transforman en helio y eso genera una cantidad inmensa de energía. Si nosotros pudiéramos acá en el planeta generar fusión nuclear, tendríamos la vida salvaya, podemos eliminar el petróleo y todas esas cuestiones. Es que es mucha energía. Ya, eso con respecto a los rayos gamma. Generalmente cuando uno está en el espacio, hacia al espacio libre, no al aire libre, hay como una radiación de fondo, ¿ya?
que porque hay muchas galaxias, mucho de eso generando energía, rayos gamma, por ejemplo. Entonces a eso se le suele llamar radiación cósmica y la atmósfera los protege de la radiación cósmica, no pasa más allá de la atmósfera. Entonces sin la atmósfera prácticamente no existiría vida, porque al llegar tanto rayo gamma, rayo X, destruye la vida orgánica, la que está hecha de átomos. Eso con respecto al espectro electromagnético. Hagamos un breakcito. ¿Un breakcito? Sí, salgan, hasta las 11:16. No, poner una bobla. Vamos a parar la grabación. Voy a ver la propagación. Voy a ver la propagación de la luz. Vamos a ver cómo se propaga la luz. ¿Ya? A partir del supuesto de que la luz se desplaza de hecho toda esta teoría es más teoría corpuscular que ondulatoria de la luz. Una dirección fija. Y línea recta. De hecho, por ejemplo, este era uno de los argumentos de por qué la luz, creían que la luz era una partícula, porque seguía un camino recto. Generalmente las ondas, cuando se emiten en el espacio, el sonido se emite en todas las direcciones, la luz también. Rodea las cosas. ¿Cómo? Rodea las cosas. ¿Rodea las cosas? ¿Qué? Puede doblar. ¿Puede doblar la luz? No, la ¿Partícula? onda. Sí. Sí, o sea, fracción puede pasar. La recta. Puede cambiar su dirección. Ya, primer vortex. Ahora viene el segundo. Entonces, vamos a suponer esto, porque la luz se desplaza en una línea recta, en una dirección fija, ¿ya? Y puede cambiar su dirección frente a otro medio. Esto significa como un espejo o cualquier objeto, ¿ya? Generalmente se le llama rayo luminoso esto, o rayo de luz, ¿ya? Lo que significa que todos los rayos de luz de ahora en adelante pueden ser una línea, ¿ya? Un rayo. Es la aproximación del rayo. Ahora vamos al principio de Fermat. ¿Cuál es el principio de Fermat? ¿Qué? No me pongan derivas. Yo tengo puras letras aquí. Tengo derivas. ¿Cuál es el principio de Fermat? Siempre se va el camino más rápido. Más corto. Más corto, le llaman. Sí. No sé si han escuchado que a todos los objetos físicos les gusta estar en la menor energía. O les gusta gastar la menor cantidad de energía. Acá es lo mismo. ¿Ya? Uno gasta menos energía avanzando por el camino más corto. ¿Ya? Y como no hay montaña ni nada, es solo una línea recta, entonces va a ser el camino más corto. La trayectoria. La que sigue un rayo de luz. Un rayo de luz entre dos puntos. Y es súper íntimo esto, porque si yo quiero iluminar el punto de allá, la luz no va a rodear la línea recta, va a seguir en recto.
¿cierto? De 2 puntos. Aquella. Aquella. La que se crea. Crea un tiempo mínimo en recorrido. Un tiempo mínimo. Mínimo. ¿Qué matemáticamente, cómo puedo usar este principio? Cuando el tiempo tiende a 0. No tiende a 0. Casi. ¿Cómo puedo usar este principio matemáticamente? Yo si la trayectoria posible. Tiempo. Yo tengo todas las trayectorias, luminosas. Porque, por ejemplo, vamos a ver la ley de reflexión. La ley de reflexión. Tenemos, por ejemplo, puntito, ¿cuál le puse? S y P. Un puntito S, un puntito P. Y yo tiro un rayo hacia abajo. Por ejemplo, este. ¿Qué va a hacer la luz? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo usamos el principio de Fermat para resolver esa pregunta? Se me pregunta con el incidente. ¿Ah? Con el mismo número de incidentes. ¿Y por qué sabe eso? Porque es un pillo. O sea, sí, esa es la respuesta, pero ¿por qué? Si colocamos todos los tiempos que demorarían todas las trayectorias posibles. Ya, tú lo calcularías todo. Tú un cronómetro ahí calculando todos los tiempos. Sí. Y después sacamos el mínimo como el punto más chico. La trayectoria más. El mínimo, pero ustedes saben, ustedes tienen una herramienta para sacar mínimo y máximo. La derivada. La derivada, ¿cierto? ¿Qué vence la derivada? Ya tenemos una función. La derivada. ¿Qué es la derivada? Es como la recta tangente, ¿no? Ahí, ya. ¿Qué pasa en los máximos? La derivada es 0. O sea que la derivada es una recta horizontal. ¿Ya? Entonces, uno puede calcular la derivada de una función y me va a dar 0. Y si la iguala a 0, yo encuentro el máximo o mínimo. Y para ver si es máximo o mínimo, uno tiene que recurrir a la segunda derivada. Pero a eso, si usted, bueno, nosotros vamos a hacer solo primeras derivadas, así que la segunda, si quieren, tarea para eso. Lo que alcanzamos a ver esto. Ya. Como estamos en un mismo medio, tenemos la misma velocidad, tienen que saber también que la luz se propaga a distintas velocidades en distintos medios, ¿ya? La velocidad de luz es máxima, o sea, es un número constante en el vacío, ¿ya? En el vacío, pero en los medios se comporta un poco distinto, porque igual hay pequeñas interacciones por ahí. Entonces no es exactamente ese. Entonces, vamos a ver la ley de reflexión. Ya, como están en el mismo medio, ¿cierto? Que B igual a X por T, la luz no sufre aceleraciones, ¿ya? Tenemos que la velocidad es equivalente. ¿Está bien eso? Sí. Un segundo. No quería ir a esto. No quería ir a esto, ya. Vamos a resolver esto. Tenemos S y tenemos P. Por aquí. Ya, en este caso, va a ser arbitrario. Aquí va a haber una normal. Aquí vamos a tener un ángulo θi, un ángulo θf. Y ¿qué más? Vamos a tener una altura H1 y una altura H2. Esta distancia va a ser D.
Esta distancia va a ser x, que puede ser cualquier cosa, cualquier x. No sabemos exactamente dónde, pero sí puede ser x. Esto va a ser b. Por lo tanto, lo que está aquí. Al final de los ángulos hay chicos como para los- ¿Cómo? Ah. Oh, justo pega la luz. La luz. justo en los ángulos. Sí, los ángulos. Ya voy a hacerla más grande. Así. Ese es θF por si acaso, el que no se ve ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso, decir que cuál es la trayectoria en la que emplea el tiempo mínimo, en este caso, es lo mismo que decir que es en la distancia mínima, ¿no? Entre esos dos puntos. Un segundo. Claro, sí. Ya. Decir que el tiempo, el mínimo tiempo es análogo a decir que es la mínima distancia del tiempo de la mínima distancia, ¿cierto? Si hay menos distancia, se va a demorar menos, porque tiene la misma velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular, por así decirlo, el recorrido, vamos a decirle R de I. ¿Ya? ¿Cuánto recorre el rayo de luz en función de este valor X? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale esa distancia? Es una hipotenusa, ¿cierto? De un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale? ¿Cómo? El cuadrado es 1 cuadrado más x cuadrado. Más este pedacito de acá que es similar, ¿cierto? H2 cuadrado más d menos x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, encontremos su máximo y mínimo, ¿cierto? O su máximo, en este caso. Para encontrar su máximo tenemos que hacer dr a dx es igual a 0, ¿cierto? Ya, derivada. La derivada de una raíz, un cuadrado. Aquí me explota la cabeza, ¿no? Preguntémosle a alguien. A los datos. Bien. ¿Cuál es la derivada de raíz de x cuadrada más x? ¿Qué? La derivada es un 8. Tenga la fórmula de la recta. ¿Qué pasa? ¿Otra opción? Uno con Espera. dos raíz. Esto es lo que ¿Ah? aportó el compañero. Déjalo como le damos medio. Ya. Más fácil. Tenga la fórmula de siempre. No, vamos a decir. Ya, estamos más cerca del resultado. ¿Cuál es la derivada de los lineales? ¿Ah? Ah, espérate, ¿cuál es la pregunta? De la primera. H1 cuadrado más x cuadrado a la 1. No. Ya, aquí tenemos dos funciones acá. 3. Primero, la derivada de adentro. ¿Cuánto es? Dentro del paréntesis. La derivada de adentro. Todo lo que está dentro. De aquí. Por la derivada de afuera. Un medio. Sería como algo así como H1 más x cuadrado por un medio menos 1, ¿no? Sí. Ya, pero sale un medio, ¿no? Sí, queda X por eso. Ahí esto es igual a x por
h1 cuadrado más x cuadrado a la un medio. Esto un medio menos un medio menos 1 es menos un medio. Más. Siguiente término. Pues, usted. ¿Cómo? ¿Cuánto me da el otro? ¿Cuánto derivamos? O sea, se puede volver a equilibrio. ¿Sí? ¿Se puede? Y pero eso ya. ¿Qué ahora? ¿No? ¿Usted? Un medio ¿Un medio? uno partido en todo el paréntesis a un medio o la raíz de todo el paréntesis ¿Ya? por menos 12. Menos todavía. Está muy bien. Lo que ahí sería como la derivada adentro, pero también es una función compuesta, pero sería como la derivada adentro de esto, que sería menos, ¿cierto? Por la derivada de afuera, que sería 2. 2 por... Ahí sí. 2 por la misma función, ¿cierto? Luego la derivada de esto ya la hicimos, y por la de afuera. Quedaría... Tienen que aprender a derivar. El primer año no. De hecho, yo decía, "Oh, esto es lo único que me sale bien, porque la única cuestión que tenía que calcular. Y todo lo otro, demostraciones, no. Me costaba caleta. En cambio, esto es, bueno, es como aprender a sumar. ¿Ah? Ahora lo pongo acá. 0 es igual a qué? Hay un detalle, ¿eh? Ah, sí, tengo ya. Fíjense, ¿qué es esto? X dividido, es como esto dividido esto, ¿no? Esto dividido esto. Tangente. No, la tangente no mete la hipotenusa, casi. Vendría a ser el coseno, ¿no? ¿Coseno o seno? No debería ser seno. Seno, ¿cierto? Sí, seno. Eso de ahí, que está acá, es seno de teta incidente. ¿Ya? Menos, acá igual. Esto que está aquí, esto que está acá es de x dividido en esto, ¿no? Que sería también un seno. Menos seno de teta f. Y acá simplemente, ¿qué significa esto? Que son iguales. Que teta i igual a teta f. Ahí lo estaba demostrando que existe. Entonces, ahora sí usted puede decir, caballero, usted puede decir son iguales. ¿Y sabe cómo usted? Ahora sí. Si se lo preguntan en una interrogación, ¿lo va a saber? Sí. Mira el cuadro. Para. Voy a perder la derivada. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Cómo se saca la derivada de r de x? O sea, que r es una función de x. Entonces, nosotros derivamos la función con respecto a su variable. Entonces, derivar esto, no entiendo la pregunta en realidad. ¿Qué se saca con la derivada? No, lo que estamos haciendo es buscar máximos y mínimos de r. Nosotros ahora estamos encontrando el camino mínimo necesario para llevar de S a P mediante una reflexión. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo al derivar, igualar a 0, estamos encontrando el camino máximo o mínimo. ¿Ya? En este caso va a ser el mínimo. De hecho, les recomiendo hacer la segunda derivada y reemplazarlo.
y convencerse que es el mínimo. ¿No? Y eso es lo que demostramos, que el camino mínimo necesario se cumple eso, que el ángulo incidente es igual al ángulo de reflexión, se llama ese, el ángulo de reflexión. Vamos a ponerle F, que es el ángulo de reflexión. ¿Ya? Este es el ángulo incidente. Ya, tienen que tener cuidado que estos ángulos son con respecto a la vertical, ¿ya? Son con respecto a la horizontal. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien, vamos a hacer el mismo trabajo para la refracción. Después, otro día. ¿Hay alguna duda? ¿De qué nos sirve el camino mínimo? Buena pregunta. ¿De qué nos sirve el camino mínimo? No, en realidad es porque por el principio de Fermat. El principio de Fermat lo que te dice es que el rayo de luz sigue el camino que de un punto A a B, el camino de menor tiempo. ¿Ya? En este caso, el camino de menor tiempo es el mismo camino que el de menor longitud, porque recorre menos camino, por lo tanto en menos tiempo, ¿cierto? Y por eso estamos buscando el camino mínimo, porque es análogo al tiempo mínimo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Hoy día, ¿a qué hora tiene la votación? Ah, pero Ya la asamblea. voy a parar de grabar, ya, para que conversemos un rato.